En este tutorial vamos a seguir trabajando sobre un plano del benceno, lógicamente. Les he traído estos planos como decorados para que comentarles que en un plano de escala 1/25.000 no se ve exactamente las mismas cosas que cuando el plano es de escala 1/50.000. Yo les voy a hacer un plano todavía más detallado de la química del benceno, de todos los intermedios de reacción que se pueden desarrollar en las diferentes reacciones. Para nosotros, la molécula de benceno, sabemos que su reacción principal es la reacción de sustitución electrofílica aromática. Y que, contando la sustitución electrofílica aromática, podemos obtener la molécula de clorobenceno o de bromobenceno. El mecanismo de la reacción de la sustitución electrofílica creo que lo recordarán perfectamente. Ustedes me cogen a la molécula de benceno, le acercan el electrófilo que sea, estamos hablando de la cloración, pues será un ion cloronio, cuentan que con este par de electrones desarrollan un enlace sigma y les queda una carga positiva. Bien, esa carga positiva, entiendan que es un orbital vacío, y ese orbital vacío está paralelo a los orbitales que constituían el sistema aromático. Lo vamos a dejar pintado en 3 dimensiones. Aquí tenemos orbital, orbital, en cada uno de ellos sigue habiendo un electrón. Ya saben que los electrones que había en esta zona son los que han formado la conexión cloro-cloro. Este es el intermedio de reacción para la sustitución electrofílica aromática, que se conoce con el nombre de intermedios de Whelan. Luego, cuando liberan el protón, generan a la molécula de clorobenceno. Ayer hablábamos, en el tutorial anterior, que forzándole las condiciones a una molécula de clorobenceno se podía transformar en una molécula de fenol o en una molécula de anilina, mediante un proceso que se conoce con el nombre de eliminación-adición, pasando por intermedios de tipo arino o bencino. El mecanismo de la eliminación o adición era el que les estoy describiendo, y se nos formaba este estado de transición que posteriormente desarrollaba la adición y daba lugar al producto final que sea, un fenol o una anilina o un metoxibenceno. Se pueden hacer muchas variedades. Pero ¿cómo es este estado de transición? Fíjense, si lo pintamos en 3D, los carbonos que forman ese triple enlace parece ser que mantienen su hibridación de tipo sp2 y que desarrollan un solapamiento lateral, pero eso crea un bastante deforme, ese solapamiento bastante tenue y por tanto bastante inestable. Observen que la molécula sigue conservando el orbital molecular, pero que a ese orbital molecular se le ha añadido el solapamiento lateral de esos orbitales. Ese es el intermedio de tipo bencino. También debemos recordar que si a la molécula de clorobenceno o de bromobenceno, decíamos en los tutoriales anteriores, lo tratamos con mezcla sulfonítrica, se nos desarrollaba una reacción de nitración en la posición ortopara. Y que esto, el hecho de que en la molécula de benceno existan grupos electroatractores y un buen saliente, capacitaba a la molécula aromática a desarrollar ataques con nucleófilos. Era otra tipología de reacción en el benceno, la sustitución nucleofílica aromática, donde al atacar con los electrones del nucleófilo, ustedes desarrollan un intermedio que se conoce con el nombre de intermedio de Mesenheimer. Vamos a pintar el intermedio de Mesenheimer y vamos a verlo en 3D, que es como realmente se capta la diferencia entre todos estos intermedios de reacción. Si esa estructura la pintamos en 3D, me voy a encontrar con que aquí tengo el cloro, aquí tengo el nucleófilo que ha entrado, el NH2, en el carbono vecino tengo un orbital, pero ese orbital, chicos, está lleno. No me lo equivoquéis con un intermedio de Whelan, porque no tiene nada
que ver. Y luego tenéis el resto de los electrones del sistema, y que no se nos olvide referir que aquí está el agrupamiento nitro, que va a ser el causante del aumento de la estabilidad para ese anión. Bien, todavía me queda por contarles otras cositas. Una molécula de clorobenceno, cuando la tratamos con magnesio en éter, se nos transforma en el correspondiente organometálico de Grignard. ¿Se han preguntado cómo es este reactivo? ¿Cómo es por dentro? Pues es el sistema de carbonos, la estructura carbonada, el orbital molecular, y hay un orbital lleno ortogonal perpendicular al sistema aromático. No lo olviden, un orbital lleno en el organometálico de Grignard. Por otro lado, en la química del nitrobenceno, que tendríamos que hacerla aquí, el nitrobenceno, cuando ustedes lo reducen, lo transforman en la molécula de anilina. Y la molécula de anilina, tratada con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico, forma una función que se conoce con el nombre de diazonio, la sal de diazonio, el compuesto de diazonio. Los compuestos de diazonio son todos inestables, bueno, hay alguna excepción con grupos electroatractores, pero no es el caso de hablar ahora de ello. Los compuestos de diazonio, cuando ustedes lo calientan, se descompone liberando nitrógeno 2 y dando lo que se llama el catión benzonio. ¿Han pensado cómo es el catión benzonio en el espacio? Pues sería el sistema de 6 carbonos, que sigue teniendo su sistema de electrones aromático, se mantienen perfectos, y luego tendríamos un orbital vacío. Ese orbital vacío es al que en la química de diazonios le ataca el OH, el cianuro, el hidruro, le ataca, en fin, el fluoruro, el yodo, en fin, todas las reacciones que hay en el diazonio. Este es un auténtico mapa de todos los intermedios de reacción que hay en la química aromática. Vamos a borrar todo lo que no sean intermedios de reacción. Y fíjense cómo nos va a quedar una pizarra con exclusivamente intermedios de reacción que deben asociarlos a cada tipología de reactivo. Miren, cuando hablan de la sustitución electrofílica aromática, lo que hay en resonancia con los electrones del sistema es una carga positiva, es un orbital vacío. Cuando hablan de la sustitución nucleofílica aromática, que ya saben que para que se desarrolle tiene que haber grupos electroatractores y un buen saliente, la resonancia es también con un orbital lleno. Cuando desforman un organometálico, la carga negativa del organometálico es un orbital lleno perpendicular al sistema aromático, por tanto no entra en resonancia. Y ese mismo orbital, si en vez de lleno está vacío, es lo que sucede en la descomposición de las sales de diazonio. Aquí tienen el intermedio de tipo bencino. Es muy raro de preguntar, no lo explican en todos los sitios, pero también conviene que lo conozcan y lo enlacen al resto de los intermedios de reacción.